En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, lo hemos revelado en la noche del destino. Y como sabrás, ¿qué es la noche del destino? La noche del destino vale más que 1000 meses. Los ángeles y el Espíritu descienden en ella con permiso de su Señor para fijarlo todo. Es una noche de paz hasta rayar el alba. Así dice un fragmento de uno de los suras o capítulo del Corán. La noche del destino o Laylat al-Qadr se celebra hacia finales del mes de Ramadán y recuerda la noche cuando Dios Gabriel le transmitió al profeta Mahoma los primeros versos del Corán. Según la creencia, en esta noche se define el destino del próximo año. Imagínense. Seguimos conversando con el señor Wilfredo Amer Ruiz, es director de comunicaciones del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas. Ya entendimos, bueno, ya cambió de religión hace 20 años y viene practicándola, pero practicándola además con rigor, ¿correcto? Sí, claro. En su caso, no es el de sus hijos, que están No, grandes y de han la decidido familia, ser un poco más relajados. Exacto. Como puede ser yo mi religión católica, o usted era antes en la católica. Exacto, exacto. Así es, y le dejé pendiente un planteamiento. Hace falta un marco religioso para ser devotos a Dios y además como también creo que yo comparto esa frase famosísima de que para mí la mejor religión es ser buena persona. Entonces, ¿hasta qué punto necesitamos este marco que a veces restringe tanto o radicaliza tanto que se cometen violaciones a derechos fundamentales como por ejemplo el de la diversidad, la aceptación? Mira, voy a empezar con lo último que planteaste. Dios nos revela en el Corán que no hay coacción para la religión. Si Dios hubiera querido que los seres humanos practicasen una sola religión estuvieran practicando los seres humanos porque Él es el Dios Todopoderoso. Así que ese espacio que Dios le ha dado a su humanidad, a su creación, para que ellos escojan su camino espiritual, es algo que se reconoce en toda la fe, ¿verdad? Especialmente en las religiones abrahámicas. Libre albedrío. El libre albedrío es algo esencial en el Islam. Obviamente, como en otras religiones, hay gente que distorsiona esa creencia y quiere obligar o allegarse creyentes de maneras... ¿Por qué pasa eso? ¿Qué interpretación tiene usted de ese tipo de Yo creo que es comportamiento? algo... aceptación social, la gente que cree que, mira, esta es mi verdad y debe ser la verdad de todo el mundo y déjame de alguna manera imponerla. Pero en la medida que se haga eso, pues te alejas del precepto básico de la libre práctica de religión, que es esencial en el Islam. Lo que me preguntaste al principio, o planteaste de si hace falta este marco, pues mira, el Islam no es una religión en la definición grecorromana de lo que es religión, sino un estado del ser humano. Imagínate la gente que seguía a Noé, que creía en Dios los tiempos de Noé. ¿Qué religión eran? Pues no eran ninguna religión porque no estaba el judaísmo, el cristianismo, el islam. Eran creyentes y eran creyentes que se sometían porque el estado de los seres humanos desde el momento de la creación no es una religión u otra. Es tú crees en Dios y te sometes a sus mandamientos y a su voluntad o eres un incrédulo. Y eso de ser un creyente o no creyente es lo que define lo que es un musulmán. El Islam quiere decir sumisión. Musulmán es aquel que se somete. Así que es un estado de los seres humanos de tú eres uno de los sometidos en su definición literal, ¿verdad? De tú estás sometido a Dios o no estás sometido a Dios. No trajo consigo esa intención de crear un marco de una religión nueva. Dicho sea de paso, muy pocos preceptos en el Islam son instituidos en el Islam. Más bien son rescatados de prácticas religiosas del judaísmo o de los seguidores de Jesús. Y en todos coinciden, lo que en todo coinciden es que a Dios hay que adorarlo, reconocerlo como el único Dios. Y ese es el primer mandamiento que se le dio a Moisés. Reconóceme como el único Dios, al único que vas a adorar. Luego, obviamente, se empiezan a adoptar la gente de las tribus de Judea, llamémoslos judíos, los seguidores de Cristo, llamémoslos cristianos. Pero en realidad ha sido un pueblo creyente que ha seguido a los mensajes de los profetas que Dios ha enviado desde el primer profeta, que los musulmanes creemos que es Adán, el primer hombre, hasta el último y sello de los profetas, que es el profeta Mohammed. Antes del profeta Mohammed estaba Jesús, Juan el Bautista y otros muchos profetas que se mencionan y se reconocen también en las otras escrituras sagradas, que dicho sea de paso, el Islam reconoce como escritura sagrada la Torá, los salmos de David, los evangelios de Jesús, entre otros. Me preguntas, ¿y por qué no siguen esos libros?
que también reconocen como sagrados, pues no los seguimos porque ninguno de ellos se ha podido encontrar en su estado original y todos, entendemos los musulmanes, han sido corruptos, ya sea en la traducción o porque se le ha añadido o se le ha quitado cosas esenciales. Reinterpretaciones, etcétera, que van ocurriendo en el tiempo. De hecho, el Corán que dicho sea paso, tú tienes, es una traducción del Corán. Para el musulmán ese no es el Corán. El Corán es único y revelado en la lengua árabe. Lo demás son traducciones para ayudarnos a los que nuestra lengua franca no es el árabe, a entender el Corán. Pero el Corán que se recita y se lee en Japón es el mismo que se lee en Irán, el mismo que se lee en África, el mismo que leemos aquí en los Estados Unidos. Pregunto, porque dentro de las contradicciones de todas las religiones, porque esto es un cuestionamiento que hago a la mía, y de hecho con personas además muy cercanas que son practicantes, devotas, pero para mí incluso en extremo y con las cuales tengo profundas discusiones por las contradicciones que veo de los practicantes. Porque por un lado están, bueno, supuestamente tratando de ser sumisos a Dios y cumplir con toda su palabra, pero de una manera incongruente en su práctica diaria van, bueno, contradiciendo esos preceptos religiosos y los preceptos de Dios. Entonces pasa lo mismo con los musulmanes, cómo se mata en nombre de Dios. Yo digo, Dios mío, ¿cómo tú puedes matar en nombre de Dios? Lo que hizo la Iglesia Católica, también las famosas cruzadas. Exacto. Y también, bueno, en la religión, por mencionar, la judía, tantos. Pero esa contradicción yo de verdad que no la compro ni la compraré. Lo que pasa, Gladys, es que somos seres humanos practicando y tratando de seguir los preceptos religiosos. Yo te puedo resumir algo de las religiones abrahámicas. Nada que no sea pura misericordia, nada que no sea pura misericordia podemos atribuirle a ninguna de las tres, porque son religiones reconociendo a Dios como el único Dios y el Creador al que se le debe someter toda la obediencia, actos de adoración y agradecimiento. ¿Dónde queda el no matarás y se mata muchas veces supuestamente en nombre de Dios? A ver. Porque volvemos a los seres humanos tratando de justificar con su religión las prácticas de ellos. Yo lo hice por la religión. Imagínate, por ejemplo, esta gente que convoca a actos delictivos o criminales o incluso terroristas en nombre de la religión. Si fueran a convocar seguidores y lo hicieran en nombre del patriotismo o el nacionalismo, otra cosa, ¿podrían convocar tanta gente como si dijeran vamos a hacer esto en nombre de Dios? Y lo vemos que en la historia se repite, como dijiste ahorita, en las cruzadas. Vamos allá en nombre de Dios. Pues ahí vienen miles y miles de adeptos. Vamos a hacer esto en nombre de Dios. Pues poner en nombre de Dios, obviamente, las causas políticas que el ser humano ha tenido históricamente, le ayuda a agrupar, a tener esa cohesión y a decir, mira, lo que estamos haciendo es lo que Dios nos manda. Sí, por eso es que también en los que han estudiado el populismo dicen que está dentro siempre, su contenido está muy vinculado con el tema religioso porque hace que la gente resuene más fácil y se termine, bueno, hasta adoctrinando muchos cerebros, ¿no? Interesante, el Ramadán, porque usted lo está viviendo, le ofrecí agua y me dijo, no, estoy en ayuno. ¡Wow! ¿Esto hasta qué punto realmente le permite al practicante este periodo, por ejemplo, y este mes, renovarse? ¿Hasta qué punto hay conciencia sobre el acto? Le pregunto porque eso también lo veo mucho, que hay prácticas que uno siente que se hacen como en automático y hasta qué punto eso realmente está haciendo que ese ser, ¿no?, tenga una transformación, una evolución para mejor. Qué interesante, porque eso que acabas de decir es un discurso muy común de los imames. El imam es como el sacerdote nuestro, ¿verdad? Se llaman imam. Ese de darle significado a la práctica religiosa y llevar las prácticas externas, físicas, a tener algún significado interno espiritual, porque después de todo, estas prácticas de cuando Dios nos manda en el Corán, nos ordena ayunar en el 9º mes del año musulmán, que es el mes de Ramadán, nos lo manda y dice, así como lo hice con quienes vinieron antes de ti, queriendo decir que el ayuno es una práctica que viene desde todos aquellos que quieren adorar a Dios como una, al igual que la oración, al igual que en algunas religiones los cánticos, pues el ayuno está intrínsecamente ligado a este cuerpo, ponerlo más o acercarlo más a su plano espiritual y en ese sentido estar más cerca de Dios. Te alejas de lo mundano, imagínate, tener la fuerza de voluntad para por agradecimiento a Dios, simplemente pasar sed y hambre y abstenerte de relaciones sexuales durante el día. Si eso no tiene ese significado, pues simplemente es como si estuvieras haciendo una dieta intermitente.
y eso no... Cuando ¿cuál? ocurre y termina, sientes que hay una evolución, una renovación dentro de cada edad que se tiene, ¿no? Porque también cada edad permite pararse diferente ante la vida e interpretar incluso estas cosas, este tipo de actividades diferentes. Y lo bello es que cuando estás ayunando, sientes sed y hambre, es lo natural, pero eso te trae también el recuerdo de Dios. Y ese precisamente es el foco, de que tú estés con el recuerdo de Dios presente cuando estás trabajando, cuando estás manejando. Y cuando estás en estado de ayuno, obviamente ese recuerdo de Claro, Dios constante. no tienes ni que forzarlo. Es, ¿qué me pasa que tengo hambre? Estoy ayunando. Es por Dios. Exacto, ¿Qué me está pasa que tengo constantemente ahí sed? presente. Claro. Vamos a hacer una pausa. Y al regreso, qué interesante, me encanta conversar sobre esto, además porque está muy presente en nuestras vidas de diferentes maneras. Hay quienes no, sencillamente no practican ninguna religión, además ni creen en Dios. Eso también está del otro lado y que hay que respetar dentro de esa diversidad. Vamos a la pausa y al regreso queremos conversar justamente con Wilfredo Amer sobre un término del que ha comenzado a hablarse en algunos medios de comunicación y que ha despertado la alerta de organizaciones defensoras de derechos humanos, el CAFALA, en unos minutos.